Un saludo para todas las personas que estén observando este video. Continuamos con la saga de la historia espiritual del planeta Tierra. Hoy vamos a tratar el tema de la venida al planeta de los llamados rezagados. Cuando el hombre perdió su perfección, perdió su protección. Lo afín se atrae a sí mismo. El nivel al que la conciencia del hombre había descendido se convirtió en el imán que atraía a cualquier conciencia interplanetaria que vibrara en el mismo nivel. Si el hombre no se hubiera alejado de la inocencia, las capas protectoras que sellaban el planeta y lo aislaban de cualquier invasión interplanetaria nunca habrían sido rotas y la Tierra nunca habría albergado a las almas rezagadas que habían fallado en cumplir su plan divino en su propio hogar planetario. El cinturón de asteroides que existe hoy actualmente entre Marte y Júpiter es todo lo que queda de un planeta llamado Maldek, el 10º planeta de nuestro sistema solar. Un serio recordatorio de lo que puede ocurrir cuando un pueblo abandona a su Dios. 2/3 de las evoluciones de este planeta Maldek, que se atrevieron a negar el poder del espíritu creativo del ser puro, pasaron por lo que se conoce como la segunda muerte, es decir, la muerte del alma. La penalización por haber librado una guerra total y haber provocado la destrucción de su hogar planetario con un holocausto nuclear total. Al tercio restante de esa humanidad, las almas consideradas salvajes porque se habían opuesto a los usos diabólicos de sus congéneres, se les permitió reencarnar en la tierra para trabajar y anular su karma, es decir, su deuda con la ley divina, y con la esperanza de que volvieran a caminar por el sendero de la justicia y de la verdad. Porque en el lejano pasado ellos también habían conocido el estado edénico. Ellos también habían salido de Dios, ellos también se habían alejado de la inocencia. Y entre ellos había artistas de gran talento y artesanos cuyos esfuerzos pacíficos y constructivos se habían visto ahogados por el carácter más guerrero y destructivo de sus hermanos. Los señores del karma, la junta kármica, consideraron que los rezagados, junto con los luciferinos, que también habían conocido un sendero más elevado en su momento, y los inocentes que ya no eran inocentes tenían una buena oportunidad aquí, en la tierra, para elegir el bien en lugar del mal. En algún momento hablaremos con detalle en el caso de los luciferinos, su caída. Pero esto, incluso los más avanzados entre los rezagados y los ángeles caídos, no estuvieron dispuestos a hacerlo, a pesar de la misericordia del cielo y de la paciencia infinita del Señor de los ejércitos o de las huestes de Dios. Y a pesar también del gran momentum, es decir, la cantidad de energía para la superación que proporcionaban los registros de la memoria de Dios, es decir, los registros akáshicos de victoria espiritual y de maestría del yo y del entorno procedente de las anteriores eras de oro de la tierra. La mayoría de los rezagados, aunque altamente desarrollados material y científicamente, habían rehusado tercamente a utilizar sus facultades y su libre albedrío para glorificar a Dios y ejecutar su plan en el planeta Maldek. El momentum, es decir, la gran cantidad de energía acumulada que los rezagados habían desarrollado y que habían causado la destrucción de su planeta,
vino con ellos. Y aquí en la tierra habían continuado quedándose atrás en la evolución espiritual de la raza y de su destino ordenado por Dios. Además de las artes de Caín y de Tubal Caín, los científicos de los rezagados enseñaron a las evoluciones menos expertas de este planeta cómo fisionar el átomo y aprovechar la energía nuclear para usos pacíficos, así como para los usos destructivos, cómo crear diversas formas de vida en el tubo de ensayo y cómo utilizar las ondas ultrasónicas, los rayos láser y los rayos astrales como útiles de curación y también como útiles de conquista. Sus avances en la aeronáutica, viaje espacial y muchas otras ramas de la ciencia estaban muy por delante de los científicos incluso de hoy en día. Debido a su mayor desarrollo y dilatada experiencia en el plano físico, los rezagados pronto ganaron el control sobre la sociedad materialista que se edificó en la Atlántida, ostentando posiciones de autoridad en el gobierno, la religión, la ciencia, la economía, las artes y los medios de comunicación, los cuales ellos dominaban con su recalcitrante conciencia que siempre iba tras la riqueza y el poder como un fin en sí mismo, en vez de como un medio para poner en práctica los valores espirituales. Así, debido a su eficiencia en asuntos materiales, los rezagados reforzaron la mente luciferina de que el hombre no necesita a Dios porque él puede hacer todas las cosas por sí mismo. Y aunque los inocentes, junto con los mejores entre los maldequianos, deseaban volver a su perdido estado de gracia, pronto cayeron bajo casi total dominación de las corrientes de vida más avanzadas materialmente entre los rezagados, cuyos esfuerzos, no importa cuán socialmente progresistas parecieran, estaban diseñados exclusivamente para preservar el statu quo y para evitar la iluminación espiritual de la raza. El comentario de Jesús sobre sus actividades agresivas fue muy simple. Decía: los hijos de este mundo son más sabios en su propia generación que los hijos de la luz. El estudiante de la verdad espiritual, de la verdad superior, tiene que ser muy cuidadoso al tratar de identificar a los rezagados y a los luciferinos por sus acciones y no por su religión, nacionalidad o raza, porque esos defensores del anticristo se han infiltrado en todas las áreas de la vida y no hay iglesia, ni gobierno, ni nación que pueda asegurar que tiene inmunidad contra su presencia. Ellos son la cizaña que el enemigo ha sembrado en los campos del esfuerzo humano, creciendo entre el trigo y que el Señor ha dicho que no será separada hasta que se haga la cosecha. Cualquier intento de etiquetar, clasificar o categorizar a estos oscuros terminará en fracaso. Y hacer esto es caer en las garras de sus propias estratagemas de dividir y conquistar a la gente. Desde el punto de vista externo, no existe línea divisoria que sea clara de demarcación entre los hijos de Belial y los hijos de Dios. Por lo tanto, estudiemos la ley cósmica y la verdad cósmica y sigamos los pasos del maestro que dijo: por sus frutos los conoceréis. La ley yo soy el guardián de mi hermano está basada en el principio de que todas las evoluciones de este planeta tienen su origen en Dios. Su vida, la de los hijos de Dios, es su vida, la vida de Dios. Sus cuerpos están compuestos de sus espirales de energía condensados en materia. Su deseo de vivir es el deseo de Dios porque Él es la vida. Su deseo de amar, de perseguir la verdad, de amaestrar las energías de la vida y de mejorar al máximo, todo esto se origina como un deseo legítimo de Dios de manifestar más de sí mismo como amor, como verdad, como potencial creativo.
Aunque este deseo sea pervertido a lo largo de los siglos, de adherencia a la oscuridad, aquellos que guardan la llama en nombre de sus hermanos no deben olvidar nunca que en cualquier momento el sistema de energía divina, que es el ser del hombre, puede ser polarizado hacia Dios. Y en un abrir y cerrar de ojos, éste puede declarar suprema adherencia a la única gran fuente de todo ser, que es Dios. Porque todos tienen libre albedrío, todos pueden elegir el bien, por lo tanto todos pueden ser salvados. El hombre está predestinado a hacer el bien, si así lo desea, porque Dios ya ha elegido hacer al hombre a su imagen. En la imagen de Dios, bien. Dios como sinónimo de bien. Por lo tanto, librar batallas con los luciferinos o los rezagados es olvidar que luchamos no contra carne y sangre, sino contra principios, contra poderes, contra los amos de la oscuridad de este mundo, contra la maldad espiritual en altas esferas. Nuestra guerra es contra los conceptos pervertidos, contra el velo de la energía que llamamos mal y contra todo lo que impide al hombre ejercer su libre albedrío para elegir el bien. Nuestro trabajo es, pues, exponer y sacar a la luz la mentira de que el hombre no tiene libre albedrío y de que está predestinado a pecar, a desintegrarse y a morir. Es nuestro trabajo invocar en cada hombre la luz y la imagen del yo real, la presencia de Dios, el yo soy el que yo soy, que limpiará el camino para que todos elijan el bien, porque ellos mismos son Dios como bien. No obstante, aquellos que persisten en abrazar la mentira deben ser denunciados como los enemigos de la justicia, y puesto que como ellos han personificado el mal por alinear sus energías con el mal, no se les puede permitir que se impongan ellos mismos o sus costumbres malignas sobre el orden mundial. El mal uso de los rezagados del fuego sagrado, entiéndase, la luz divina, las energías del Espíritu Santo, incluyó la creación de viles formas de vida, mitad hombre y mitad caballo, que son distorsiones del Cristo, que no estaban en armonía con el plan del Padre. ¿Y por qué se señala que son distorsiones del Cristo? Porque recuerden el Evangelio de Juan, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios. Por él fueron hechas todas las cosas. Cuando estamos hablando del verbo, estamos hablando del Cristo, del Logos, del ungido. Y eso que se hicieron, esas cosas que se hicieron, fueron distorsiones de lo que es la mente divina, el Cristo, que no estaban en armonía con el plan del Padre, que es madre también. Aprisionadas como estaban en esos cuerpos grotescos, las almas de los inocentes no tuvieron libertad para evolucionar espiritualmente. Las perversiones del arte divino destruyeron la imagen real del hombre y las puras ideas y las formas nobles necesarias para su práctica de la magia real, es decir, la magia del ojo real, es decir, la visión divina que es la que permite el diseño de toda cosa buena y perfecta, y que su encarnación se da en la medida en que sea dirigida desde la mente del Cristo para cada ser hijo de Dios, como flujo del Espíritu Santo en este plano de la vida. Y estas fueron reemplazadas por conceptos fraccionados, por formas torcidas, por imágenes invertidas. Finalmente, incluso los seres de los elementos fueron aprisionados, distorsionados en formas animales. Estamos refiriéndonos a los espíritus de la naturaleza que fueron aprisionados, perdieron su libre albedrío y fueron utilizados en la creación de formas animales que no tenían un origen divino. Y así, a través de estas formas animales, que es el mal animado, las semillas de la rebelión y de la sensualidad fueron plantadas en el santo suelo de la mente subconsciente del hombre,
y el hombre desprovisto de su identidad divina se convirtió en una herramienta sin cerebro que podía ser condicionada para responder al mandato de las mentes diabólicas. Mientras que Lemuria se hundió entre el humo y el fuego, más o menos entre los años 36 a 30.000 antes de Cristo, la Atlántida fue destruida por los terremotos y el diluvio que se relata en el Génesis como el diluvio de Noé, más o menos unos de 12.000 a 10.000 años antes de Cristo. Las creaciones horrendas de los rezagados fueron destruidas, ya que la naturaleza se sacudió de los desequilibrios impuestos sobre ella por una generación en retroceso. Y se proclamó el edicto: desde ahora cada semilla solo dará fruto de su misma clase. La posibilidad de cruzar animales con humanos había quedado prohibida por decreto divino. En un momento dado de la larga y oscura historia de la Tierra, los consejos cósmicos decidieron que el planeta tenía que ser destruido. Sus evoluciones ya no emitían suficiente luz como para mantener el equilibrio en el sistema solar. Fue la intercesión de el ser conocido como Sanat Kumara, jerarca del planeta Venus, y su exilio autoimpuesto hacia la Tierra los que salvaron al planeta y a sus evoluciones. Recordado por autores bíblicos como el anciano de los días, este gran amante de la humanidad, el señor Sanat Kumara, sirvió junto con los hermanos mayores de la raza, los maestros ascendidos que se habían retirado a los planos de la pureza. Desde las alturas invisibles, aquellos que en los remotos tiempos habían caminado y hablado con el hombre no ascendido, intentaron una y otra vez inducir a la gente hacia el conocimiento de la ley como la base para la construcción de grandes imperios de luz en distintas partes del mundo. La ciudad de Ur, en Caldea, las tierras de la antigua China y Egipto, civilizaciones al norte y al sur de América, que existieron incluso antes de la edad de oro de los incas, son ejemplos de la sociedad ideal diseñada con arreglo al modelo de la ciudad cuadrangular, la ciudad celestial, la ciudad de la perfección. Estos imperios se elevaron bajo la inspiración de seres cósmicos que ejercían su ministerio para cubrir las necesidades del planeta. Y estos imperios se hundieron debido a las influencias diabólicas de los invasores extraplanetarios que se aprovecharon de la preferencia creciente de la humanidad por la oscuridad en vez de por la luz. Desde el principio, la alianza entre los luciferinos y los rezagados tuvo un objetivo: el derrocamiento de las sociedades orientadas hacia Dios y la erradicación de los hijos de Dios del control del gobierno de las naciones y la educación de la juventud. La torre de Babel de Nimrod fue un monolito de orgullo luciferino, el arquetipo del control mundial. La impersonal ley del amor volvió sobre ellos la impersonal ley del amor volvió sobre ellos mismos el intento diabólico de aquellos que admiran al demonio en vez de a Dios, y sus mismas energías mal calificadas fueron utilizadas para confundir su lenguaje. Y el Señor los esparció lejos de la faz de la tierra para cortar la proliferación de su mal por medio de la anulación de su capacidad de comunicar el mal. Así, cuando los hombres abandonan la ley del amor, pierden el contacto no solamente con su fuente, sino también los unos con los otros como rayos que emanan de esa fuente. Y cuando los líderes de la gente dejan de estar en el nexo o eje de la figura de la forma del 8 que existen entre el macrocosmos y el microcosmos, esta figura, donde la parte superior tiene que ver con las energías de Dios, y la parte inferior se está refiriendo a las energías de Dios en el plano de la creación material. Entonces, esa relación del hombre y Dios se rompió, y la figura de la energía de Dios en el hombre pues fue negada. Así pues, cuando el Señor, a través de la ley impersonal del karma,
diseminó las naciones. El enemigo capitalizó las diferencias entre la gente e hizo su separación más importante que su unidad por medio del aislamiento de los hijos de Dios en campos opuestos con sus tácticas del divide y vencerás. Hasta el presente, esta ha sido la estrategia principal de los hijos de Belial, quienes a lo largo de los siglos han tenido las riendas de la ola del karma de retorno hacia la humanidad, sacando ventaja de la ley cósmica que exige de la humanidad una justa recompensa por sus violaciones de las alianzas sagradas. Una vez que convencen a los hijos del mismo Padre Madre de Dios de que el odio y la guerra están justificados, los hijos de Belial no tienen necesidad de ocuparse en la matanza de los inocentes, ya que al crear dos filosofías opuestas o sistemas opuestos y enfrentar dos grupos de personas en ambos bloques, hace falta muy poco para convencerles de la necesidad de defender la soberanía de su sistema, su filosofía o sus creencias, que pronto llega a ser inseparable de sus egos y de sus egocéntricas civilizaciones. Impulsados a la guerra en defensa de esos falsos ideales, los hijos de Dios efectivamente se barren los unos a los otros, dejando a los oscuros el control de ambos bandos que ellos convenientemente juegan contra el medio siempre que sirva para sus fines. Si ustedes se dan cuenta, generalmente en las naciones cuando establecen guerras unas con otras, entre los dirigentes de las guerras hay comunicaciones de tipo estratégico, de tipo comunicacional, con relación a cierto tipo de acuerdos dentro de su lucha, ponen algunas reglas dentro de la lucha, pero quienes van a la guerra, quienes van al campo de batalla son los hijos de Dios, que son los que se pierden allí. Al final de la guerra, gane quien gane, de todas maneras, las élites se mantienen y permanecen. Esas élites en su mayoría están compuestas por estos obscuros de los cuales venimos hablando. La manipulación de las energías de la humanidad, de sus pensamientos e incluso sentimientos a nivel individual y colectivo, ha sido la táctica principal de estos espíritus obscuros, cuya meta es la total dominación del hombre y de la sociedad, porque es esta su meta y que planean hacer cuando hayan alcanzado será el desarrollo de nuevas disertaciones que podamos hacer acá. Por el momento, en la instrucción del maestro persa conocido como Shah-Ara, nos podrá ayudar a comprender el problema del bien y del mal alzado en la sociedad en el día de hoy o en la actualidad. Al igual que hay obscuridad en el mundo, hay también luz, hay verdad y también error. Tal como la luz física desvanece la oscuridad física, así también la luz espiritual desvanece la ignorancia y el error espiritual. Existen muchos quienes han dicho que el hombre fue hecho a imagen de Dios. Que se sepa pues que como el hombre fue hecho a imagen de Dios, también fue hecho a imagen de la oportunidad creativa, que se le dio la gran oportunidad de crearse a sí mismo a imagen de Dios, porque es un proceso de autocreativo. Pero no es suficiente haber sido creado a imagen divina. El hombre tiene también que dirigir sus patrones de vida hacia la demostración de esa imagen de la perfección divina. Para ayudarle en esta meta, el gran mediador, el Cristo viviente, la mente divina, le fue dado al hombre como la luz espiritual que borraría la oscuridad y la ignorancia de su conciencia. Recordemos que el Cristo se manifiesta a través de los flujos del Espíritu Santo en la conciencia de los hijos de Dios. El Consejo de la India, dice el maestro Shah-Ara, me ha pedido que advierta a los estudiantes que existen en el planeta los llamados hijos de Belial, de igual manera que existen los hijos de Dios. Estos hijos de la oscuridad han reaparecido una y otra vez a lo largo del tiempo, con el deseo de asesinar a los inocentes. En tiempos de Moisés, ellos estaban allí,
haciendo lo necesario que hubiera que hacer para, para esconder eh, a Moisés entre los juncos. En tiempos del Cristo Jesús también estaban allí, haciendo lo necesario que tuviera que ser llevado en brazos de su madre a través del desierto en su huida a Egipto. En otras palabras, estaban allí estos hijos de la oscuridad y cosa que obligó a que se tuviera que ocultar a Moisés y que en su tiempo que Jesús hubiera tenido que ser llevado en huida con su madre y su padre putativo a través de su vida en el desierto hacia Egipto. Muchos son los hijos de Belial diseminados por la tierra y mezclados con la humanidad, que corrompen la perfección del alma del hombre, que oscurecen la imagen divina. Estos son heraldos de la destrucción sobre la que eh, nosotros leemos en nuestros periódicos. Aunque sus metas siguen siendo las mismas, sus métodos de ejecución han cambiado con los tiempos. Un día, debido a los falsos patrones que han adoptado en sus vidas, debido a la oscuridad que permiten que se aloje en su interior, dejarán de existir. Y que, como lo dije anteriormente, ellos tienen su tiempo. Pero mientras tanto, el sol luce por igual sobre el justo y sobre el injusto. Ellos continúan con sus maquinaciones como si no existiera una norma de decencia en el universo. Se lamentan de su suerte así como del sufrimiento de la humanidad. Buscan la solución en la carne y por ello niegan el orden de todo lo que penetra el espíritu. Hay quienes no han analizado la palabra de la cizaña y el trigo en términos de los hijos de la oscuridad y los hijos de la luz, tal como Jesús explicó a sus discípulos en privado. Los hay que ni siquiera han pensado en el problema del mal encarnado. No es nuestra intención que alguien se sienta indebidamente preocupado al descubrir estos elementos malignos en la sociedad, los cuales han estado presentes durante generaciones. Todos deberían reconocer cómo funciona la ley de los ciclos, admitiendo que la cosecha es inevitable, en la que la cizaña será apilada en montañas, en montones, y será quemada. Al mismo tiempo, la gente debería estar vigilante para defender la luz del Cristo y buscando recortar al máximo las nefastas influencias de los hijos de Belial sobre sus propios hijos, sobre sus gobiernos y sobre los sistemas educativos del mundo. Aquellos que entreguen sus vidas a Dios, al Cristo, que se sienten felices de seguir su plan, como una magnífica ocasión de oportunidad espiritual, siempre recibirán una justa recompensa por sus esfuerzos y su devoción. Nadie puede parar la mano de la vida cuando ella avanza, cuando el progreso cósmico impulsa la corriente de ondulante felicidad para derribar cualquier ídolo que se oponga en su curso, para romper cualquier barrera, para perseguir toda meta valiosa y ver la mano de Dios, no como un sueño ilusorio y nebuloso, sino como un guardián invisible pero real de la vida del hombre. A menos que se reconozca la oportunidad espiritual, solo encontraréis en parte aquello que buscáis, dice el maestro. Pero cuando se ve la mano de la oportunidad espiritual detrás de todos los sucesos, como la conspiración de la luz calculada para adornar el alma con ropajes de grandeza, con el fin de que cada hombre pueda vestirse con los pensamientos y sentimientos espirituales adecuados, entonces estaréis cerca de vuestro diseño eterno. Entonces el Cristo vendrá a vivir en vosotros. Por otro lado, el rechazo por parte vuestra de vuestro propio potencial puede destruir temporalmente vuestras oportunidades espirituales para lograr la sintonización con esos grandes amigos cósmicos de luz que ponen vuestra vida en perfecto equilibrio. Vosotros sois creaciones de inmensidades, pero al menos que el cáliz de vuestra conciencia sea ampliado correctamente, permaneceréis
hijos no natos. Cuando aceptéis como vuestra la propia autoridad del divino Maestro de la vida, el Espíritu Eterno, cuya imagen fuisteis hechos, entonces el auténtico progreso interno se llevará a cabo, porque en sus manos hay tales fabulosas maravillas que el hombre raramente puede incluso soñar en su estado terrenal. Pero cuando él se embarca en la elevada meta, a medida que los fuegos de la imaginación se intensifican, él ve con santa razón que el propósito real de la vida es traer a cada hombre a través del velo a un lugar donde su fusionador espiritual le hace el autor de su propio destino. Así, uno por uno, todos trascienden el polvo y día a día se elevan triunfantes en el progreso de desarrollo global de un reino superior, justo mientras sus pies persiguen el sendero del peregrinaje aquí abajo en la tierra. El conflicto entre los hijos de Dios y las fuerzas de la oscuridad continúa en el presente. La historia está llena de elevaciones y caídas de las civilizaciones, gobiernos, naciones, sistemas políticos y filosofías. Debido a que los luciferinos y los rezagados han eliminado completamente los archivos y registros de las eras de oro y de la imagen real de las escrituras y los archivos del mundo, ha sido muy fácil para ellos dominar las masas. Esta destrucción de estos archivos se da en el plano físico, que se entienda. No obstante, tan pronto como el hombre recibe del ángel del Señor la espada de la verdad viviente que separa lo real de lo irreal, las tramas de los caídos son descubiertas y sus mentiras se autodestruyen. Jesús Cristo, persiguiendo el rastro de las generaciones de los malignos caídos y la mezcla de la verdad y el error, tanto en el hombre como en la sociedad, declaró su intención con fiero celo. He venido no para traer la paz, sino la espada de la que él hablaba y su utilización científica como instrumento de liberación cósmica de un planeta y sus evoluciones, sin importar su entorno histórico, será debidamente explicada en otra disertación. La clave para superar y vencer los males de una civilización sintética falsa es la misma clave que se utiliza para vencer la imagen sintética en los individuos. Esta clave es la conciencia del hombre que puede ser su principal defensor o su principal enemigo, según él permita que su conciencia sea dominada por las fuerzas de la luz o por las fuerzas de la oscuridad. Quien controle la conciencia del hombre, que es el origen de sus pensamientos y sentimientos, así como de sus acciones, controla al hombre. Quien controla la conciencia de la raza, controla el planeta. Y es el control del planeta tras el cual van los luciferinos, cuyo control es la herencia por derecho de los hijos e hijas de Dios. Desgraciadamente, continúa el maestro Cha-Ara, los hijos de la perdición no reconocen la ley de la transferencia de autoridad dada a los hijos e hijas de Dios como dominio filial. Siendo de la mala semilla, no reconocen las responsabilidades dadas por Dios a los hijos o descendientes de los Cristos para tomar dominio sobre la naturaleza. Tampoco ven que la hermosa rosa tiene espinas, no por un acto divino ni como muestra de protección, sino como resultado de los pensamientos erróneos del hombre, de sus afilados sentimientos, de su amargura y su odio hacia sus semejantes. La naturaleza es campeona de la mímica, siempre deseando diseñar de acuerdo con los pensamientos del hombre, con sus sentimientos. Siendo un reflejo del mundo del hombre, el mundo de la naturaleza está actualmente peligrosamente dividido y desequilibrado, sobrecargado con la contaminación de la conciencia de la humanidad. La vida elemental ya no puede proporcionar por más tiempo el vehículo para el prístino poder de la llama del confort, tal como fue programado por Dios.
Los sentimientos de las masas, codo a codo con las metas razonadoras, compiten por el control de la vida de los hombres. En la mayoría de los casos, ni los sentimientos ni los pensamientos de los hombres están imbuidos de perfección. No obstante, el hombre puede, si quiere, darles esa perfección. Los hombres tienen que entender que incluso las emociones en toda su turbulencia pueden quedar bajo el control del poder interno de la luz crística, la luz del dominio espiritual. Paz, calmaos. Las olas de las emociones de la masa agitadas, naufragantes y erráticamente humanas son aquietadas por el mandato del Cristo, convirtiéndose a partir de ese momento en un reflector tranquilo del esplendor de la luz. La mente también puede ser aquietada, convirtiéndose en la portadora de ondas positivas y sabiduría sagrada como la mente del Cristo o de Dios. Desgraciadamente, incluso la justicia del conocimiento humano no siempre parece ganar la batalla que se establece entre los hechos, la opinión y los sentimientos, porque el hombre se mueve más a menudo por sus sentimientos de felicidad, aunque estos sean inestables, por sus opiniones y sus emociones sobre sí mismo u otros, porque la lógica y los hechos son los que mandan. Ahora, dice el maestro, llamemos a los poderes de la luz y desvistamos al, al yo o ser, en la medida en que cada hombre es capaz de rendirse, y quitémosle esas fluctuaciones indeseables que le impiden percibir a Dios como espíritu y envolver todo y enseñar a todos la mímica o imitación del plan divino y evitar el contacto con el brazo de la carne y con esos espíritus mundanos que coléricamente, diabólicamente llevan al hombre a un mar de torbellino emocional. El lado diurno de la belleza y la iluminación vive, la abundancia y compasión. El lado nocturno se mece entre alternativos sueños de dureza y ternura, de tiempo en tiempo aplastando la aspiración del joven estudiante de la luz. Permítaseme que urja a todos los que desean correr junto a la fuente para proveer la fortaleza espiritual de sus vidas. No os permitáis que se os empuje de un lado a otro y arriba o abajo, haciendo vuestras experiencias de ser vosotros o vosotros ser vuestras experiencias. Después de todo, ¿no es vuestra vida de mayor valor, de una naturaleza más duradera que cualquiera de vuestros momentos peligrosos o estáticos? ¿No es vuestra vida capaz de convertirse en el vehículo de expresión de tal amor infinito, de tal sabiduría infinita, como para ser finalmente envuelta por el poder infinito que buscáis? Hay tantos que se colocan en el polo del poder antes de que se les haya dado el don de la sabiduría y el don del amor hermoso. Aún así, el hombre espiritual no debe temer quemar su propia oscuridad, quemar sus puentes tras él y continuar con la mayor determinación en el sendero espiritual. No importa qué viento de odio venga de cualquier puente, qué emoción destructiva o pensamiento venga a su mente. Su vida es una oportunidad tan inmensa y tan completamente llena de compasión divina que nada ahogará la joven y tierna semilla, aunque esté rodeado de un mar de emoción monstruosa o reprimida por las montañas del orgullo intelectual. Dejad que los espectros del miedo y la avaricia vuelvan a la oscuridad de donde proceden. Dejad que se desvanezcan los fantasmas eh, en la noche y que estos también desaparezcan de toda visión que pueda tener un hijo de Dios. Pero dejad que cada amanecer traiga las canciones de los ángeles del perdón y amor a vuestro corazón, porque allí donde Dios vive, en el jardín de las delicias interno, el hombre puede ser invulnerable como un diamante o brillante como una perla de gran valor, brillando tanto en el corazón de la tierra como en el corazón de la ostra.
La conciencia de su alma a veces está sin cortar o sin pulir, pero está en constante expansión a través de esas expresiones que un día harán posible el arte tierno y eficiente del maestro joyero que cortará y refinará, asimismo pulirá, tal como él es requerido para hacer todo perfecto en esta hora. Con estas admoniciones y expresiones del maestro Chahara, hoy vamos a culminar esta disertación. Es compleja, es profunda, hay que discernir. Yo invito, como siempre, a escuchar con los ojos cerrados más de una vez toda esta disertación con el propósito de que aumente la comprensión de todo este proceso de lo que fue la llegada de los rezagados y la caída de la mente divina en la historia no contada del planeta y de la cual hay solamente unas versiones que pueden estar sesgadas o no, pero son fraccionales. Esperamos o espero que esto haya sido de utilidad para todos y todas las personas que puedan estar observando este video. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.